Amén. Bien, les saludo a todos en el nombre del Señor, deseando que el Señor les colme de sus bendiciones. Amén. Llegamos a la última clase de Timoteo. El próximo miércoles continuamos, pero tomamos como ejemplo, como base, 1 Timoteo capítulo 6. Los consejos de Pablo, no de 2 Timoteo como hemos visto, sino primera de Timoteo. Bien, entonces yo voy a pedirle que todos los que tengan el micrófono abierto, ciérrenlo porque así puede salir bien la grabación. Le agradezco por todo. Dios les bendiga. Bien, entonces decíamos que está la última clase y le agradezco por estar conectado martes tras martes. Espero que sea de mucho enriquecimiento espiritual para su vida, esta materia y la próxima materia que viene. Muy bien, entonces vamos a entrar en el último tramo de esta materia, donde hemos estado la última clase viendo Filipenses, cosa que pido que busquen en el capítulo 2, versículo 19 al 24. Quiero leerlo todo para que retomemos el concepto, algunas cosas ya hemos estado hablando, pero vamos a leer todo el texto de Filipenses capítulo 2, versículo 19. Pablo escribe desde la cárcel esta carta a los filipenses y le dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Pero ya conocéis los méritos en él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviarlos luego para que yo también, para que vea cómo van mis asuntos. Versículo 24, y confío en el Señor, que yo también iré pronto a veros. Bien, acá el apóstol Pablo está diciendo que va a enviar a Timoteo y le da algunas referencias. Algunas ya hemos visto y vamos a tomar desde el versículo 21. Un verdadero siervo del Señor, no se importa cuántas personas hay, cuánto voy a ser recompensado, sino que realmente él va porque ama la obra del Señor. Entonces en el versículo 21 Pablo dice: no busca lo suyo propio. En el versículo 21 dice: porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Hay dos contraposiciones en este texto, hay dos extremos opuestos: lo mío o lo de Cristo. ¿Aparezco yo o aparece el Señor? ¿Me intereso por mí mismo o me intereso por Cristo? Y podemos decir que realmente hay muchos, no pocos, que realmente se interesan por Cristo. Y esos podemos verlo en los misioneros que dejan su tierra, su familia, dejan su bienestar y dan su vida por el Evangelio. En este momento, por ejemplo, Nigeria está siendo un país muy peligroso, muy perseguido. En este momento hay una importante persecución contra los cristianos en Nigeria. Y de paso, oremos por esta nación. Él tenía un gran desinterés de sí mismo. El Evangelio nos lleva a morir a nosotros y a interesarnos por la causa o por la obra. La preocupación no es su bienestar,
Su condición es estar mejor. ¿Y qué es mejor? Estar bien en la obra del Señor. No tiene interés propio, no tienen ambiciones propias. Pablo no podía enviar a otro, no podía enviar, porque enviarlo a Éfeso es un lugar muy particular por todo el paganismo, la inmoralidad y todo lo que hay. Él tenía un interés por la obra del Señor. El verbo que presenta aquí, todo buscan lo suyo propio. Es una acción continua, esa palabra, buscan lo suyo propio. Es una acción continua, su prioridad es personal y no la obra del Señor. Oiga, esa es interesante esa expresión. Es que están continuamente buscando su bienestar, su posición económica, su vida. Su prioridad no es la obra del Señor. La obra del Señor es secundario. Pablo Pablo está presentando a esta persona y diciendo, no buscan lo de la obra, buscan su propio bienestar. Los discípulos estarían en disposición del servicio, pero en la realidad no estaban. Sus compañeros, los que él tenía más cercano en Roma ahora, no estaban dispuestos. No tenían ni ninguna carga. Y quiero detenerme acá, por favor, en este pensamiento. Le aseguro que hace varios días me está inquietando un capítulo de la Biblia, cosa que me estoy preparando y le estoy dando muchas horas de estudio. Voy a compartirlo con la iglesia. Y si usted quiere verlo, por favor, vea Daniel 10. Anótelo por ahí, Daniel 10. Y léalo 1, 2, 10, 15 veces, Daniel 10. En los primeros versículos de Daniel 10 me demuestra que realmente es un Timoteo o es un ejemplo para un Timoteo y para nosotros. Daniel está allí, él tiene aproximadamente entre 84 y 85 años y él se pone a orar y ayunar durante 3 semanas. 84 años, ayuna 3 semanas, y él usa una palabra interesante, que él estaba con una carga, una preocupación. Y esa palabra en el hebreo quiere decir, él estaba en guerra, en una guerra. Y si luego miramos el contexto del pasaje de Daniel 10, realmente él se encontraba en una guerra porque el príncipe de Persia le había impedido que llegara la respuesta durante 3 semanas. Pero la importancia de esto, ¿por qué él estaba en guerra? ¿Por qué él estaba preocupado? ¿Por qué él se dedica a ayunar? Es como alguien que se encierra y dice, hasta que no me dé respuesta, no voy a salir. Y realmente, aparentemente, Daniel dijo, hasta que no encuentre la respuesta, no voy a dejar de ayunar. ¿Y de qué estaba preocupado Daniel? Si usted mira allí en el capítulo 1, el versículo 1, perdón, del capítulo 10, dice que en el tercer año de Ciro, y el pueblo de Israel había partido el primer año de Ciro con Zorobabel para reconstruir el templo. Ya estaban en el tercer año y estaba todo parado, estaba todo tal cual. El espíritu que los había entusiasmado había muerto. El espíritu que estaba empujando para construir estaba muerto. Quiere decir que volvieron a la misma situación. Entonces, este viejo hombre, este viejo testimonio, Daniel, se preocupa. ¿Y por qué está preocupado? Porque la obra está parada, porque los planes de Dios no se están llevando a cabo, porque la situación del pueblo es caótica. Y ahí está. Y ahí encuentro a un Daniel
no solamente como Timoteo, sino como nuestros días. Y Daniel estaba preocupado por la marcha de la obra. Y la obra está estancada, la obra no avanza, los proyectos de Dios no se llevan a cabo, todos están indiferentes, todos están en sus preocupaciones. Y entonces pareciera que vivió el tiempo de Timoteo y parece que vive en nuestros días. Entonces, en una de las cosas que coloqué en la preparación del sermón Dios quiera que nosotros también estemos preocupados por la obra del Señor. He colocado esa frase, Dios quiera que nosotros también estemos preocupados por la obra del Señor. Y no es simplemente una preocupación mental o emocional, estaba en una guerra, en una batalla, y no se daba cuenta el pueblo. Entonces Daniel estaba ahí. Entonces Timoteo es enviado porque no busca lo suyo, porque si yo me concentro en lo mío, me descuido de la batalla de la iglesia. Entonces nadie tenía una carga, pero Daniel tenía la carga. Timoteo tenía la carga. Pablo, Pablo estaba llegando al fin de su ministerio. Él estaba llegando al fin. Él le dio un ejemplo de cómo podía entregarse, cómo él se dedicó los años de su ministerio. No fueron muchos años los años de ministerio, no mucho más de 20 años los años que Pablo ministró. Y Pablo en su segunda carta, anótelo esto o véalo porque no lo vamos a leer, pero Pablo aquí hace una lista de todo lo que él sufrió, todo lo que él padeció, 2 Corintios 11, 24 al 33. Ahí él hace una lista de los naufragios, de los problemas, de los látigos, con muchos problemas, y aún luego al finalizar esa lista dice, y aún con falsos hermanos. Esa era la realidad de un verdadero hombre entregado. Y Timoteo también, también. Ahora, a esta altura que estamos mirando a un Timoteo que tiene una gran carga por la obra, Pablo le fue un ejemplo a Timoteo, que la preocupación de Pablo nunca fue su bienestar, nunca se aprovechó de la iglesia, nunca se aprovechó de la obra. Yo tengo que preguntarme a mí mismo, ¿yo realmente siento carga por la obra del Señor? Siento carga por las misiones, siento carga por la evangelización, siento carga por la situación de la iglesia en la actualidad presente. Tengo una carga. Entonces, si yo tengo esa carga, voy a hacer lo que hizo Daniel. Daniel ayunó, clamó y se metió en medio de la gran batalla. Y el ser celestial que le aparece dice, Daniel, el primer día que te dispusiste a orar, Dios oyó tu oración y yo he venido a causa de tu oración. Oiga eso, el cielo se mueve en la oración de Daniel, el cielo se mueve. Entonces esa persona que vino es el mismo Señor Jesucristo. Vino a traerle la respuesta. Qué cosa tremenda ocurre en la esfera espiritual cuando la iglesia ora. Podemos imaginarnos al apóstol Pablo, la profundidad de la escritural, la humildad, la gracia en su vida y llegar al fin de su ministerio y decir, no tengo a nadie. ¿Usted se imagina ese hombre que pasó tantas horas, días y meses en las escrituras? Primero como un judío común se pone a estudiar las escrituras, pero no solamente esto, sino que vuelve a estudiar las escrituras después que tiene un encuentro con el maestro y empieza a encontrar en las escrituras al maestro y enseña profundamente las escrituras. Ese hombre que se dedicó no solamente a estudiar, pasó muchos problemas,
muchos enemigos, muchas adversidades, y que llega al fin de su ministerio y dice, no tengo a nadie. No tengo a nadie de mi mismo espíritu, no tengo a alguien que tenga esta misma visión. ¿Se imagina eso? Entonces, cada uno de nosotros debíamos analizarnos y preguntarnos, ¿quién voy a dejar después de mi partida? ¿Qué voy a dejar después de mi partida? ¿Será que mi talento, mi don, mi preocupación, mi pasión va a continuar las generaciones que vendrán? Y si Pablo se dedicó como se dedicó y pudo dejar a uno, Dios quiera que nosotros también. Una de las grandes tareas que tenemos es colocar nuestra alma en la del obrero. O sea, nuestra pasión, nuestro entusiasmo, nuestro amor, nuestra dedicación debe colocarse en el corazón de otros obreros. Yo debo contagiarlo con la misma pasión, con la misma dedicación, con el mismo esfuerzo. Yo debo hacerlo. Y recuerden que esto ocurrió con Josué. Moisés le pregunta a Dios, pero ¿quién va a quedar en mi lugar? Entonces Dios le indica, Josué, y tú pondrás la mano. Y cuando tú pongas la mano, tu dignidad vendrá sobre Josué. Tu dignidad. Qué cosa maravillosa. No va a ser el mismo, pero tu dignidad va a estar sobre él. Tu dignidad, esa tarea, ese coraje, ese entusiasmo, va a llevarlo a que continúe. Y recuerda que cuando Josué estaba partiendo, ya había cumplido su tarea. Él dice, escojan a quien sirva. Si ustedes quieren servir a Dios, elijan, pero yo en mi casa serviremos a Dios. Él está delante de un pueblo indiferente. Por eso dice, decida, usted quiere servir, pero yo y mi casa voy a servir al Señor. Entonces, el gran privilegio de vivir para algo, el gran privilegio, la gran honra que tengo yo para gastar mi vida, gastar toda mi energía y aprovechar cuando tengo las mayores fuerzas, vale la pena. Y Pablo se gastó. Y creo que Timoteo también hizo y nos ha dejado un gran ejemplo de ser un discípulo y ser un obrero. Timoteo aprendió, como lo hemos visto anteriormente en las clases pasadas, cómo él fue aprendiendo, cómo marchaba y vio a Pablo. Y luego él se colocó como ejemplo, como un gran servidor. Y acá la otra característica, la primera que hemos visto es esta, la que Pablo hace mención, es todos buscan lo suyo propio, pero él no. Entonces, yo tengo que tener la carga, la preocupación. Esa preocupación me lleva a orar, me lleva a ayunar, me lleva a dedicarme a la obra del Señor. Pero la otra característica que el apóstol Pablo hace mención es, pero vosotros lo conocéis, sus probados méritos, en el versículo 22. Y también quiero detenerme un poquito acá. Pablo dice que ustedes conocen sus méritos, de cómo ha servido. Él tenía mérito suficiente para ser probado, que pasado por las pruebas, y la palabra que usa aquí es doquimazo. Ahora déjeme hacerle mención a algunas palabras que aparecen en el Nuevo Testamento, tanto doquimazo como
también aparece algunos sinónimos. Esa palabra doquimazo es pasar por prueba, juzgar o juzgarme. Esa palabra doquimazo aparece allá en 1 Corintios 11:28. ¿Se recuerdan cuando Pablo dice sobre la Santa Cena o la Cena del Señor? Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os ha enseñado, en el versículo 23. Y luego en el versículo 28 dice, cada uno examínese a sí mismo. Esa palabra pruébese a sí mismo. Pruébese. Es la misma que Pablo usa para Timoteo. Doquimazo. Mire si está apto para participar. Júzguese usted mismo. Entonces Pablo dice de Timoteo, ustedes ya conocen, ya saben que él tiene mérito, él pasó la prueba. Esa palabra doquimazo también aparece en Primera Corintios 3:13. Primera Corintios 3:13. Eso usted conoce también ese texto. Recuerdan que Pablo dice que el fuego va a probar nuestras obras. Si es de madera, de heno y hojarasca, se va a quemar. Pero lo que es con heno, cuando es oro, plata y piedra preciosa, eso va a ser probado, va a tener su recompensa. Pero dice, el fuego probará. El fuego va a probar la esencia y el valor de nuestras obras. Esa palabra es doquimazo también. Doquimazo. Entonces quiere decir que el fuego va a probar. Y entonces Pablo dice, Timoteo, no, ya el fuego lo probó y él está probado, Timoteo. Timoteo está probado. Ahora, hay otra palabra que es doquimión, doquimión, doquimión. Esa palabra es un sinónimo, pero esa palabra se usa en 2 Timoteo 2:15, lo que hemos estado mirando en la materia pasada. Dice allí el texto clave de 2:15 que debe ser aprobado. Todo obrero debe ser aprobado y debe ser aprobado en la palabra. Entonces esa palabra es doquimión. Es interesante que esa palabra doquimión, esa palabra la usa Pedro cuando dice que debemos pasar por el fuego de prueba y que nuestra fe sea hallada en alabanza. Allí en 1 Pedro 1:7 debemos pasar por la prueba y después de la prueba ser hallado en alabanza, gloria y honra. Esa palabra también es doquimión, es el sinónimo, doquimión. Bien, y así sucesivamente, pero aparece tantas veces. Pero, ¿cuál es la finalidad? ¿Cuál es la finalidad de la prueba? Es sacar la escoria, lo que nos sirve. Es purificarnos, es santificarnos, es ser apto para el servicio, estar preparado para el servicio. Entonces, Timoteo dice, Pablo dice de Timoteo, ustedes ya lo saben, ya lo conocen por sus propios méritos, por sus pruebas. Entonces acá yo tengo que pensar, Pablo está diciendo que él ya tiene méritos, que él pasó por pruebas. Ahora, todos los que queremos servir a Dios, todos los que queremos servir a Dios, vamos a pasar por pruebas. ¿Cómo vamos a reaccionar a las pruebas? Ahora, yo quiero decirle que conforme a su reacción es la calidad de la vida espiritual que tenemos. Si yo tengo un alto nivel espiritual, yo voy a actuar desde el nivel en que estoy. Si yo me enojo, actúo como hombre, como carnal, bueno, ese es el nivel espiritual. Entonces lo que va a caracterizar mi nivel espiritual es cómo reacciono a las pruebas, cómo reacciono. Entonces,
Allí Pablo reconoce que Timoteo tenía un alto nivel espiritual y que él había pasado muchas pruebas junto con Pablo, con Pablo. Un anciano y un diácono deberían ser aprobados por las pruebas de la fe, tanto el anciano como el diácono. Para ejercer el ministerio, él ya había sido probado y salió aprobado en cuanto a la prueba. Salió aprobado. Yo soy probado después de ser probado y si venzo, salgo aprobado. Aprobado. Entonces, estoy aprobado para el ministerio. Entonces, la segunda cosa es esta. Ahora, la tercera de hoy es un verdadero siervo. Bien, aquellos que me han escuchado, yo reconozco que muchas veces la palabra siervo no es la palabra correcta traducida. Debería ser traducida esclavo. El esclavo es el que está abajo de todo. El siervo es un empleado, pero el esclavo está al servicio de su amo. Hay una diferencia y bastante notable entre un siervo y un esclavo. Y todas las veces que aparece, casi todas las veces, no todas, pero casi todas las veces que aparece el término siervo, se debería traducir esclavo. Entonces, Pablo dice de Timoteo, es un verdadero siervo o esclavo. El esclavo, el esclavo está bajo las órdenes de su amo. En el tiempo de Pablo, como en el tiempo de Jesús, se vendían los esclavos. Y usted iba al mercado de esclavos y compraba. Ahora, había esclavos que se compraban para el servicio a los dioses. Los griegos vendían esclavos para el servicio a los dioses, para dedicarse a sus dioses, porque para cada cosa los griegos tenían dioses. Entonces, el sacerdote de los dioses paganos pagaban esos esclavos y lo consagraban al servicio de los dioses. Entonces, nosotros hemos sido comprados, pero no por hombres, sino la Biblia dice, no con oro y plata, sino con la sangre de Cristo, pero hemos sido comprados para servir al Dios de los dioses, al gran Dios, al poderoso Dios. Somos siervos de este glorioso Dios que nos rescató. Timoteo es igual que el apóstol Pablo. Han servido los dos juntamente y el siervo, y esto es lo que nos cuesta más a todos. Nadie puede decir yo ya logré. Colocar mi voluntad al servicio de Dios o a la obediencia a Dios. Colocar mi servicio. O sea, mi mente, mis proyectos, mis planes están al servicio de Dios. Mis emociones, mis alegrías y mis tristezas están al servicio de Dios. Estoy totalmente rendido a Dios. Esta es la característica o la tercera característica de esta clase, que Pablo y Timoteo eran siervos. Y el texto, un texto más para mostrar que Pablo como Timoteo eran siervos, en Filipenses 1:1, Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, como a los obispos y diáconos. ¿Cómo se coloca? Pablo y Timoteo, que son siervos, son esclavos, están al servicio, a la dedicación, a la voluntad del amo. Y debemos mentalizarnos que estamos al servicio del Señor. Ha estado en una gran sumisión, estaba al lado de su padre, padre e hijo espiritual, estaban al servicio. La palabra que usa Pablo aquí para su hijo es la palabra tecnón, un niño pequeño.
viendo a su padre cómo hace las cosas y lo va copiando. Entonces mire la colocación que hace el apóstol Pablo. Pablo dice que Timoteo es un hijo suyo y él usa el término tecnón. Y tecnón es un niño observando las acciones de su padre para copiarlo, para imitarlo. Entonces ese niño en el día de mañana va a hacer exactamente lo que su padre ha determinado o ha hecho, porque lo observó. Entonces, eso está reconociendo cuando Pablo dice, mi hijo es un tecnón, es aquel que me está copiando. El término tecnión, diminutivo de tecnón, se usa en el Nuevo Testamento solo en el sentido figurado, siempre en plural, se halla con frecuencia. Y acá tenemos los varios versículos donde se hace mención de esa palabra tecnión. Entonces ahí usted tiene todos los versículos donde aparece. Pablo, debido a los mortales judíos, o sea, mortal él como judío también, acechaban a la iglesia de Galacia y usó el tecnón en Gálatas, capítulo 4, versículo 8. Yo quiero leer ese texto en Gálatas, en el capítulo 4, en el versículo 28. Vamos a leer ese texto. Dice, así que hermano, nosotros, ¿sí? Lo leemos. Así que hermano, nosotros como Isaac somos hijo de la promesa. Aquellos que copiamos el modelo, somos hijos de la promesa. Y Timoteo era un ejemplo vivo. Por eso él imitaba a su padre espiritual. Bien, y aquí estoy explicando un poco ahí el término de esa palabra tecnón. Pero la otra cosa, ahora, todo esto Pablo lo recomienda a Timoteo, lo recomienda a la iglesia de Filipo. ¿Se acuerda que hemos hablado los lugares que fue Timoteo? Fue a Éfeso, fue a Tesalónica, fue a Corinto. A todos los lugares donde Pablo lo enviaba, él iba, no tenía ningún problema, es obediente. Y un verdadero discípulo es obediente, un hijo de Dios obedece a donde es enviado. Pero ahora, saliendo de ese texto de Filipenses, dejando todas esas características que Pablo reconoce de Timoteo, fue un compartícipe con Pablo en las aflicciones del Evangelio. Quiere decir que él sufrió igual que su padre espiritual. También quisiera detenerme aquí en este texto. En 2 Timoteo 1:8 dice, por tanto, le dice Pablo a Timoteo en su segunda carta, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Pablo le está diciendo, Timoteo, participa. ¿De qué tienes que participar? De las aflicciones. Ahora, note un detalle en este texto, por favor. Pablo va a hacer mención algunas veces esa comparación del sufrimiento y el poder de Dios, sufrimiento y poder. Lo usa en Colosenses 1:28 también. ¿De qué? Pablo le dice, sufre, vale la pena del Evangelio, pero ¿según qué va a sufrir? ¿Según qué es lo que te va a sostener? Según el poder.
Entonces, por un lado están las aflicciones y por otro lado el poder. Ahora, cuando yo me quejo, cuando reniego de las circunstancias y cuando no acepto aquellas adversidades, yo estoy careciendo del poder para confrontar. Carezco. Pero si yo mantengo el poder en medio de las aflicciones por el evangelio, porque siempre el evangelio voy a tener contrariedades, voy a cumplir el ministerio. Según la tradición dice que Timoteo murió como mártir por su fidelidad como obispo en el reinado de Domiciano. Oiga, Domiciano fue uno de los más terribles. En los primeros 300 años hubo 10 terribles emperadores, 10 tremendos perseguidores. Quiere decir que no siempre hubo persecución, hubo un alivio, hubo persecución, alivio, persecución. Pero este hombre, Domiciano, era terrible. Este fue un masacrador horrible, mató cristianos, hizo de todo. El sufrimiento que tuvieron la iglesia bajo él, bajo este emperador, ha sido tremendo, tremendo. Y bajo este emperador murió Timoteo. No sabemos quiénes van a estar al frente de nuestro ministerio o quiénes estarán gobernando, pero no importa. Según el poder de Dios, suframos, aguantemos. Entonces, Pablo va a instar a Timoteo, sufre, vale la pena. Timoteo aparentemente fue matado por tratar de impedir un grupo que salieran por las calles para festejar y adorar a la diosa Diana, pero él permaneció hasta el fin. Entonces, nosotros no debemos mirar lo visible, sino lo invisible. Siempre Jesús nos exhorta, como Pablo también. Recuerden Juan, allí en el capítulo 4. Jesús le dice, ustedes dicen que faltan 4 meses para la siega. Y le digo, levanten las cabezas y miren. La invitación a mirar más allá de lo natural. Mirar más allá. A mí me desanima, me destroza cuando yo miro lo natural. La prueba me desanima, pero cuando yo tengo mi mirada a lo sobrenatural, cuando tengo una comunión con el Señor, ahí no me desanima, me ayuda a crecer, a madurar y a ser una persona útil en las manos del Señor. Nos hace útil, nos bendice, glorificamos a Dios. Qué cosa maravillosa es cuando Dios puede quebrar nuestro vaso o quebrar nuestra vida y hacerla para su gloria y para su honra. Otra de las cosas que tenía Timoteo era un hombre de lágrimas. Yo creo que todo hombre, toda mujer de Dios debe tener lágrimas. No por lo que está pasando, sino lágrimas por la obra, lágrimas de quebrantamiento. Esto demuestra la sensibilidad, muestra un corazón sensible a la necesidad, a las personas, a la situación del pueblo. Mire lo que dice 2 Timoteo 1:4. Deseando verte al acordarme de tus lágrimas. Me recuerdo de tus lágrimas. Esas lágrimas que derramaste para llenarme de gozo. Porque aprendiste desde la niñez a derramar lágrimas por la obra. No preocuparnos por nosotros mismos, sino preocuparnos por la obra del Señor y tomarnos tiempo
Y hay muchas veces, no pocas, hay muchas veces que no sabemos qué predicar, no sabemos qué aconsejar, no sabemos qué decir. Entonces nos queda entrar al cuarto y cerrar la puerta y derramar las lágrimas y pedir la sabiduría y pedir la gracia, pedir que Dios tenga su misericordia sobre su obra. Pablo se recuerda de sus lágrimas, o sea, el sentimiento, la sensibilidad que Timoteo tenía para la obra del Señor. Pablo agrega otra cosa, para recordarme y llenarme de gozo. ¿Por qué se llena de gozo si el otro está llorando? Porque reconoce que aquel que llora son grandes instrumentos en las manos de Dios. Son grandes, grandes instrumentos en la mano del Señor. ¿Por qué llenarme de gozo? Porque es mi hermano, para mí, por lo que hemos vivido y muchas cosas más. Recordarme todo lo que yo he vivido. Entonces, en esa persecución de Domiciano, él estuvo entre el año 51 y 96. Allí en esa etapa ya aproximadamente en el 76 al 78 probablemente fue muerto Timoteo. Entonces, que el Señor nos dé esa gracia de poder ser ese instrumento y terminar nuestra carrera, pero decir, entregué todo, di todo para el Señor y pude aprovechar. Este ejemplo de Timoteo para mí ha sido un gran ejemplo. Ha sido un gran modelo. El modelo de los modelos es el Señor, luego viene Pablo y luego Timoteo, que nos ha dejado marcas particulares que nos demuestran de un verdadero hombre de Dios. Que el Señor nos ayude, pero nosotros somos los que debemos poner nuestra vida. Y quiero finalizar con un pasaje que lo encontramos en Romanos, en el capítulo 12. ¿Cómo yo puedo llegar a ser un hombre de Dios, un instrumento en la mano del Señor? Vamos a mirar Romanos allí en el capítulo 12, el versículo 1. Dice Pablo, así que, recuérdese que esa palabra así que quiere decir que va a cambiar ahora para explicar la práctica. Hasta acá predicó la doctrina, escribió sobre la doctrina, ahora va a mostrarnos la práctica. Entonces, ¿cómo es esa práctica? ¿Cómo puedo practicar todo lo que vino diciendo del capítulo 1 hasta el capítulo 11? Bien, y la sintetiza de la siguiente manera. No voy a hacer una exégesis del texto, pero voy a remarcarles algunos conceptos. Y dice, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis, la primera cosa, presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Entonces, ¿cómo yo puedo llegar a ser un instrumento útil? Presentar mi cuerpo en el sacrificio vivo. Yo tengo que presentarme como un sacrificio al Señor y no muerto, vivo. Los sacerdotes entregaban a Dios un animal como un sacrificio, pero estaba muerto. Pero Dios quiere ahora hombres y mujeres vivos. Y luego dice, ¿cómo debe ser ese sacrificio vivo? Santo, agradable a Dios, que es nuestro culto. Entonces yo tengo que hacerle un culto, y no un culto de 2 horas los domingos. El culto tiene 24 horas. Mi vida es un culto a Dios. La segunda cosa, para ser un instrumento útil en las manos de Dios, no conformarme o no adaptarme a este siglo.
a esta manera de vivir. Yo tengo que vivir una manera excelente, gloriosa, en un nivel espiritual. Y la tercera cosa, renovarme en el entendimiento. Entonces yo tengo que practicar 3 cosas. Entregarme. Segundo, no adaptarme al mundo. Y tercero, el renuevo continuo, permanente. Y cuando ocurren esas cosas, ¿cuál es el resultado? En el mismo versículo 2. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Esa buena voluntad que es agradable y es perfecta. Es agradable y perfecta la voluntad del Señor. Bien, cada tanto vuelvo a leer estos versículos. Romanos 12, del 1 al 2. Ahí es donde Pablo da media vuelta al timón y le va a explicar y sintetiza en esos 2 versículos todo lo que va a abarcar en el capítulo 12, 13 y 14. Él lo va a sintetizar. Es una entrega total al servicio del Señor. Que Dios nos dé esta mentalidad. Si yo no tengo esa mentalidad de siervo, no voy a poder llegar a agradar a Dios y no voy a poder llegar a hacer lo que Dios quiere conmigo. Dios tiene un plan contigo. Dios tiene un propósito. Pero ese propósito lo descubro y lo llevo a la práctica si me entrego como Romanos 12. Si no, voy a estar toda la vida. ¿Cuál es mi don? ¿Cuál es mi ministerio? ¿Para qué Dios me llama? Y toda la vida preguntándote y nunca lo descubra. Que Dios te dé la gracia para descubrirlo, para entenderlo, pero antes de descubrirlo, tienes que entregarte totalmente, totalmente. Estar al servicio y cuando llegan las horas difíciles, continuar glorificando a Dios. Que Dios te bendiga muy, pero muy grandemente y que pueda llegar a ese propósito divino.